Uno de los hechos más impresionantes que ha sucedido entre estos viejos panteones ha sido la aparición a varios testigos de una mujer vestida de novia que deambulaba como un alma en pena, rozando con su mano derruidas lápidas. Lo que más cuentan los vigilantes jurados es pues, que están allí en la garita haciendo guardia y oyen el ruido como si de una lápida cayese de alguno de los nichos al suelo y se rompiese con un estruendo muy grande. Hay un pasillito que queda entre unos nichos y unos pinos de 1 metro y pico más o menos. Me quedo mirando y veo como la sombra de un niño, digamos de cintura para arriba. El cementerio de San Miguel, en Málaga, es un lugar tenebroso y distinto. Policías, guardias, sacerdotes y visitantes se han encontrado con extrañas apariciones de un niño y una mujer vestida de novia. Quiero agradecerles en nombre de todo el equipo la extraordinaria acogida que nos brindaron la semana pasada con nuestro especial Descifrando el Código. Ha sido tanta la expectación que precisamente después de Cuarto Milenio, después de La Nave del Misterio, 4 vuelve a emitir ese gran reportaje, ese gran documental llamado Jesús, María y Da Vinci, con Dan Brown como protagonista principal. Y es que todo el mundo, personas que incluso nunca antes habían leído, están enfebrecidos con esta historia. Los códigos ocultos, los lenguajes sagrados, las historias y las claves que en su día no pudimos o no supimos leer. Llega hasta el punto esta historia que, fíjense, yo llevo unos días leyendo un libro clásico pero también lleno de misterio. Y no es el Código Da Vinci, es el Quijote. ¿Les parece mentira? Pues sepan que Cervantes guardó en torno a sus años de vida más de un enigma. Su partida de bautismo, su extraño final, sus restos, el lugar donde nació y donde transcurre, dicen algunos, el propio Quijote. Incluso los códigos extraños, hay quien habla de la cábala, que utilizó en esa obra. Verdad, ficción, lo que está claro es que parece que hay argumentos para iniciar la investigación del que podríamos llamar Código Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra revolucionó la literatura mundial con su célebre Don Quijote de la Mancha, la Biblia española, como lo definió Unamuno. Pero existen muchos aspectos oscuros de su vida y obra que han sido camuflados bajo figuras simbólicas y metafóricas. Palabras que aluden a conocimientos herméticos y prohibidos para su época. Sobre su principal personaje, Don Quijote, se ha dicho que fue un caballero frustrado, un iluminado o incluso un profeta exorcizado. En lo que sí están de acuerdo varios estudiosos cervantinos es que estamos ante una obra hermética que busca transmitir el mensaje secreto de la vida. Cervantes utilizó claves cabalísticas para ocultar en su texto mensajes ocultos que estaban dirigidos a verdaderos iniciados y para poder burlar de esa forma la censura inquisitorial de la época, que era bastante brutal en el siglo XVII español. La primera palabra del Quijote es desocupado. ¿Por qué? Porque no hay nada en el Quijote que esté puesto al azar. Todo está premeditado, cada palabra está puesta con precisión. Digamos que es demasiado preciso para ser solo literatura. Hay ahí una sabiduría oculta en las letras. ¿Por qué Miguel de Cervantes empleó claves cabalísticas en su obra? ¿Tal vez por su origen judío? Al igual que otros sabios de su tiempo como Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León y el erudito Benito Arias Montano, era vástago de aquellos pueblos reprimidos duramente por los católicos y que habían leído el misterioso Zohar. Sobre eso estuvo mucho tiempo investigando Américo Castro y es posible que haya un origen converso como lo hubo en tantísimos otros personajes de la época. Y en el texto es evidente, para mí, y no solo para mí, para otros autores, es evidente que hay guiños hebreos continuos en el Quijote. Empezando por la llegada a la venta donde será armado caballero. Llega a la venta el viernes al atardecer y es cuando, la noche del viernes, es cuando empieza el sábado hebreo. Y dice que comió pescado. Es exactamente lo que hacen los judíos en el sábado. El viernes por la noche comen pescado. Hay alusiones de este tipo, hay bastantes en todo el Quijote que indican evidentemente que o bien conocía muy bien la cábala hebrea y la tradición hebrea, o bien él mismo era de ascendencia hebrea.
A partir de mediados del siglo XVI, la Inquisición se había endurecido y eran malos tiempos para los que buscaban su propia verdad. En 1559 aumenta la censura de los libros, pero Cervantes supo cómo esquivar este escollo con astucia, empleando la escritura hermética. Bueno, es delicado decir que El Quijote es un libro maldito, pero lo es realmente. Es el único libro maldito de la historia que supo burlar la censura inquisitorial y instalarse en las conciencias de todos a lo largo de 4 siglos y en todos los pueblos del mundo, ¿no? ¿Por qué digo que es un libro maldito? Porque fue escrito siguiendo, como dije antes, doctrinas prohibidas por la Inquisición de la época, como la cábala, el sufismo, y además Cervantes era un gran versado en ocultismo y en toda una serie de saberes que estaban prohibidos por la época y que te podían conducir a la hoguera. Don Quijote de la Mancha es un libro para ser interpretado por los iniciados en conocimientos espirituales o esotéricos. Los desaforados gigantes quijotescos, es decir, los molinos de viento contra los que luchó el Caballero de la Mancha, son una de las más importantes metáforas de la historia de la literatura mundial. ¿Qué es? ¿La lucha contra sus propios demonios? Pues sí, es posible. ¿Es la lucha contra la injusticia? Pues a lo mejor, o contra todo lo que él creía que merecía la pena luchar. El hombre de este mundo está embrujado, está encantado y hay que desencantarlo. Y toda la lucha del caballero es hacer ver la realidad al mundo, desencantarlo. Ahondando aún más en las raíces simbólicas de la estrafalaria y patética lucha de Quijote contra aquellos molinos, encontramos un significado trascendental conocido sobradamente por los alquimistas, el de la transformación interior, el enriquecimiento del espíritu y la liberación de los demonios de la mente. Muchos autores, como por ejemplo Daniel de Hausbrook de la Cervantes Society of America, opinan que el camino de Don Quijote podría verse como un proceso de exorcismo. El hidalgo estaría poseído y el largo caminar al que tiene que enfrentarse sería un proceso de exorcización hasta alcanzar de nuevo a Dios en contra de todo lo que puede ser el diablo y lo maligno que está insertado en su propio cuerpo, ¿no? Él arremete, Don Quijote arremete en muchas ocasiones contra símbolos católicos, que es uno de los rasgos del poseso. Arremete contra comitivas de clérigos, contra una comitiva fúnebre, contra sacerdotes, hace llamamientos paganos. O sea, es todo una mezcolanza que puede indicar que Cervantes realmente recogió en su personaje a un poseído. Cervantes tiene muchos misterios. Don César, buenas noches. Hola, buenas noches. Y el Quijote no digamos ya. Cervantes tiene muchos desconocimientos y el Quijote creo que tiene algunos tópicos fundamentales que tendríamos que tratar de enfrentar de una vez por todas. Tópico primero. Ajá. Bueno, el primer tópico de Don Quijote es ni más ni menos que la Mancha. Exacto, ahí hay una gran confrontación entre estudiosos, ¿no? ¿La Mancha a qué se refería? Bueno, la Mancha, yo quiero decirte, Iker, que yo no voy a tratar de proyectar a priori, sino simplemente como investigador, que soy desde hace muchos años, y amante de la obra de Cervantes, voy a tratar de trasladar lo que realmente está en la propia obra de Cervantes y concretamente en Don Quijote. Nada que yo diga no está en la obra de Cervantes. El propio Cervantes, no yo, nos habla de la Mancha en un doble sentido. Por un lado, evidentemente se refiere a la Mancha geográfica del antiguo campo espartario, la meseta castellana, y hace un juego, y ahí se refiere y indica un montón de topónimos referidos a la Mancha geográfica sin ninguna duda. Pero también Cervantes en su obra, durante al menos 7 veces en Don Quijote, se refiere a la Mancha en un sentido de baldón, de mácula, de estigma de nacimiento. ¿Por qué no se analiza por qué Cervantes nos dice que el cautivo de Don Quijote 4 veces en el libro procede de un lugar de las montañas de León? Un lugar de las montañas de León. Un lugar de las montañas Sería, de León. digamos, César, para que la gente se aclare perfectamente, la hipótesis que tú crees que puede ser sustitutiva de la de Alcalá de Henares. Yo creo que es una hipótesis, Iker, que está pasando ya casi a dejar de ser hipótesis para ser casi una prueba definitiva. Hay un lugar que se llama Cervantes, además. Hay un pueblecito, una aldea alta,
muy alta, casi a 2000 metros de altura, en las montañas del León de Sanabria, que se llama Cervantes. Es un pueblecito, una aldea que está a unos 2000 metros en las montañas del León de Sanabria, donde hay una tradición inequívoca de siglos de que el escritor Miguel de Cervantes Saavedra procedía de allí. A pocas leguas de ese lugar hay otro pueblecito, Santa Colomba, en el Terroso, donde casi todos los habitantes se llaman Saavedra. Puedes ir al cementerio, al registro civil y lo puedes comprobar. Casi todos se llaman Saavedra. Oye, que no se nos enfaden, César, los amigos de Alcalá de Henares que estarán viéndonos y que desde luego tienen a mucha honra, digamos, el padrón de este genio universal. Hablamos de Miguel de Cervantes, el protagonista del libro más importante, seguramente más leído, más releído, más comentado, más polémico, y está comentándonos aquí César Brandariz, autor de Cervantes decodificado, que los enigmas empiezan con la propia partida de bautismo, que parece que es como una sombra casi, como otra identidad. Vamos a resolverlo, vamos a hablar de ese Cervantes misterioso que quizá permanece a otro lado y que tiene mucho que ofrecernos. Vamos a conocerlo. Las claves herméticas no solo se encuentran en el Quijote. Otras obras de Cervantes reflejan su pasión por lo sobrenatural. Las brujas y sus maleficios, los hombres lobo y sus sangrientas hazañas son descritas por la ágil pluma de Cervantes en algunas obras menos conocidas, pero tan apasionantes como el Quijote. En los trabajos de Persíles y Segismunda, que fue la obra póstuma publicada por Cervantes, se recoge todo un compendio de sabiduría acerca de los hombres lobos y de la licantropía. Hay perros que hablan como los humanos, hay brujas que vuelan y que después de la muerte se convierten en lobos. Los trabajos de Persíles y Segismunda es una novela simbólica extrañísima para la época y que marca sin duda alguna un referente del ocultismo del siglo XVII. Pero es el Quijote donde se concentra la mayor cantidad de elementos simbólicos de su obra. Se desenvuelve en un territorio que parece oscilar entre lo imaginario y lo real, La Mancha. En un lugar de La Mancha. ¿Qué Mancha es esa? Puede ser La Mancha el territorio, pero en sentido hermético, esotérico, La Mancha es el lugar de los manchados. Los manchados eran, sí, los judíos, digamos los que no tenían sangre limpia, sangre de cristianos viejos. El verdadero origen de Miguel de Cervantes Saavedra constituye otro enigma que posiblemente él mismo haya reforzado confundiendo a sus contemporáneos y los estudiosos de su obra que surgieron tras su muerte. Con los grandes hombres ocurre que las ciudades y las naciones pues disputan su origen. Luis Astrana Marín, que fue el fundador de esta casa donde estamos, de la Sociedad Cervantina, dejó muy claro que el origen de Cervantes está en Alcalá de Henares. Allí está su partida de bautismo, los niños eran bautizados en el mismo sitio donde nacían y desde luego no es ningún otro lugar que no sea Alcalá de Henares. Pero no todos los especialistas tienen tan claro dónde y cuándo nació Cervantes. Me preguntas si el año 1547, el nacimiento de Cervantes, es correcto. En mi opinión, y creo que la propia obra de Cervantes nos muestra que ese dato es incorrecto. Incluso estudiosos como César Brandariz apuntan la posibilidad de que la partida de nacimiento de Cervantes esté manipulada. Bueno, la partida de bautismo de Santa María Mayor no corresponde a Miguel de Cervantes Saavedra. Tampoco se ha encontrado en la genealogía de esa partida ningún Saavedra por ningún lado. A pesar de los intentos de gran dedicación que se han hecho para encontrarlo, no se ha encontrado nunca. Pero si Miguel de Cervantes no nació en Alcalá de Henares, ¿dónde está su cuna natal? La ocultación que él hace activa de su lugar de nacimiento es probablemente una de las claves de su personalidad y uno de los claves para el entendimiento de Don Quijote de la Mancha. Hoy por hoy, muchos pueblos se disputan el nacimiento de Cervantes. Desde Toledo a León, pasando por varios pueblos manchegos como Argamasilla de Alba o Villanueva. Pero lo más importante es su legado literario, su eterna actualidad y su capacidad de mostrarnos que el mundo está hecho de fantasmas que nosotros mismos hemos creado y que somos capaces de combatir y expurgar. César Brandariz me insiste
en que comentemos una cosa porque es muy interesante, y es que el fenómeno de Enigma Cervantes no ha hecho más que empezar, porque hay elementos reales para pensar que, claro, lo que comentábamos antes de la partida de bautismo, eso es increíble, eso no sé, por lo menos yo no lo conocía. Vamos a ver, la partida de bautismo de Alcalá de Henares, vamos a hablar de hechos objetivos. Es el año de octubre del 1547. Miguel de Cervantes Saavedra, en el prólogo a las novelas ejemplares, nos dice la edad que tiene, y esa edad nos lleva al año 1549, es decir, a 2 años más tarde. Podría ser un episodio aislado, pero comprobamos que en la documentación del expediente de Argel, que hay 4 documentos sobre eso, siempre la edad que tiene en el año 1500, siempre declara en el año 1580, que es cuando se produce toda esta información, que tiene 31 años. Volvemos de nuevo al año 1549, pero la partida de Alcalá de Henares es del año 1547, Iker. ¿Y por qué? Pero hay más. Hay más. La partida de Alcalá de Henares, que vemos Alcalá de Henares, me gustaría que lo pudiesen ver los espectadores. Lo estamos viendo. No contiene el nombre Miguel dentro del cuerpo del texto. Es un añadido posterior en el margen izquierdo con una letra y con un pendolismo distinto. ¿Un añadido posterior? Es un añadido posterior, o sea, es esta inscripción de un hijo de Rodrigo y de Doña Leonor, que es lo que pone el texto, no pone cómo se llama el hijo. El nombre Miguel es un añadido posterior a la izquierda, en el margen. No está la ascendencia de los padres y madres de esa partida, por mucho que nos remontemos. No hay ningún documento auténtico, insisto, auténtico, que pueda demostrar que Miguel de Cervantes Saavedra tiene relación con Alcalá de Henares. Estos son hechos objetivos. E incluso sus restos, como ocurre con otras grandes figuras de la historia, tampoco sabemos dónde están. Tenemos constancia de que Miguel de Cervantes fue enterrado como pobre, porque fue enterrado con la cara descubierta, y se supone que en el convento de las Trinitarias de Madrid, y como pobre, y desde el momento que hubo una serie de obras en el convento de las Trinitarias, pues es muy posible que en las obras los restos comunes de él y de otras personas pues hayan quedado esparcidos. Desde luego impresiona, César, pensar en Cervantes, estoy de acuerdo, en una especie de fosa casi común, en un lugar hoy sin identificar y como pobre. Hay errores supuestamente en la partida de nacimiento, no sabemos dónde están los restos, sabemos que tuvo un final de vida que tampoco se corresponde con esa gloria que tuvo que tener, e incluso no sabemos si el inicio del Quijote, de la magna obra, se produce en otro lugar que no es La Mancha. Muchos misterios, algún día quizá los descifremos. César, compañero, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ahora vamos con otros muchos temas, porque esto está siendo noticia. Lo repetimos, Enigma Cervantes lo vamos a tener y para rato. La gente está indagando, seguramente con más o menos precisión, pero seguramente también arrojará mucha luz sobre un personaje sombrío, como tantos otros a lo largo de la historia. Es noticia también lo que ha ocurrido en 7 días. Una crónica con un montón de informaciones, con un montón de imágenes, con un montón de misterios. Da cierta tristeza pensar en ese último lugar, en esa última morada para el cuerpo de don Miguel de Cervantes. Recientemente, y es prácticamente hace unas horas, ha habido una nueva noticia en torno a un cuerpo también insepulto, una momia, en Perú. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Efectivamente, el hallazgo se ha producido en Perú. Se trata de una momia que además va a cambiar toda la historia de lo que conocemos de la cultura mochica. Los especialistas encontraron el cuerpo momificado y completamente tatuado en perfecto estado de conservación, gracias a que los antiguos peruanos utilizaban sulfato de mercurio para evitar la putrefacción. Pero lo que más ha sorprendido a los arqueólogos es que se trate de una mujer gobernante a la que ya han llamado la señora de Cao. Hasta el momento se creía que el papel de la mujer en la cultura mochica era secundario. En su tumba además se encontraron numerosas piezas de oro, plata y cobre y la momia de un adolescente que fue ofrecido en sacrificio. Para darnos más datos sobre el hallazgo tenemos al arqueólogo Régulo Franco Jordán. Se trata de un hallazgo sensacional. Es una mujer, líder de su época, que vivió hacia los 300 años después de Cristo aproximadamente. Ella murió a los 25 años, muy joven, y una de las cosas que nos ha llamado la atención a los arqueólogos es de que el cuerpo lo tiene tatuado con figuras mágico-religiosas que aparecen en las representaciones de la cerámica pictórica. Y ahora, por favor, presten mucha atención a estas cartas, a estas misivas. Tienen un gran secreto, un gran código oculto, Carmen. Lo cierto es que tienen un código genético oculto y gracias a las nuevas tecnologías se van a hacer pruebas de ADN de uno de los mayores
asesinos de la historia, nada más y nada menos que de Jack el Destripador. El científico Ian Fielding ha extraído el ADN de la saliva que utilizó el asesino para pegar un sobre que posteriormente envió a la policía de Londres. Según los análisis del especialista, el destripador podría haber sido una mujer. Esto coincide con la teoría del inspector Frederick Aberline. Caramba. Y que se le ha dado incluso un nombre a esa supuesta asesina, Mary Piercy. Me quedo de piedra yo ahora, porque había oído a Walter Sickert, pintor, había escuchado al doctor Gould, doctor incluso de la monarquía británica, tantos nombres. El misterio continúa, sin duda alguna. Y a veces misterio es lo que nos trae la pura ciencia, por ejemplo la zoología. Atentos a este nacimiento múltiple. Han nacido 8 cocodrilos albinos en una localidad de Brasil, precisamente en la región brasileña del Panatal, una localidad donde la población de cocodrilos se estima en unos 20 millones. Los animales que han nacido en el zoológico de la Universidad Federal de Mato Grosso tienen otros 17 hermanos, pero estos han nacido de un color normal. Los científicos han celebrado este inusual acontecimiento, pero ahora tienen que hacer todo lo posible para cuidar de ellos, ya que debido a su color son un blanco fácil para los demás animales. Los biólogos creen que el color albino está causado por un cambio genético. Nunca mejor dicho, Carmen, lo de blanco fácil, pero desde luego ahora parecen criaturitas bondadosas. Recuerden que hace apenas 10 días en Florida se han zampado a 3 mujeres, porque parece que están invadiendo su territorio. Animales con los que hay que tener mucho respeto, que no son ni mucho menos mascotas inocentes, que son como otro mundo y hay que saber respetar sus propios códigos. Hablando de códigos, vamos a hablar también de códigos informáticos, los que están dentro de las tarjetas de memoria de las cámaras fotográficas, de esas cámaras que a veces captan lo extraño, quizá lo imposible. Comenzamos con un auténtico clásico ya de nuestro programa, las caras que surgen en la pantalla del televisor. Caras que en esta ocasión parece que miran fijamente a la escena donde se está fotografiando. José Ginés Hernández Torres nos enviaba esta fotografía. Dice que en el momento en el que él la capta, la televisión estaba apagada, pero los análisis informáticos de Guillermo León dicen que no es así, que la luminosidad que desprende la pantalla es muy evidente y que se extiende por toda la superficie. Eso nos indica que la pantalla estaba encendida. Lo que no tiene explicación y sí que es verdaderamente inquietante es que siempre estas escenas, por ejemplo, la persona que sea de una película o de una serie está en ese televisor, parece estar contemplando esa escena e incluso participar en ella. Niña mirando a niña, curioso cuando menos. Y ahora lo que sí que es curioso es el lugar donde ha aparecido esta supuesta silueta. Yo nunca había visto un entorno fotográfico tan raro, Carmen. Nos la mandaba Amadeo desde Valencia, pero él la captó en la Catedral de Plasencia, en Cáceres. Estaba tomando fotografías de varios relicarios que se encuentran en ese recinto sagrado y de repente cuando llegó a su casa descubrió que había algo dentro de ese relicario, precisamente en la mano. Él dice que ve como una especie de hombre metido ahí, que se puede apreciar a través del cristal. Y ciertamente en ese relicario, en el hueco donde se ve el hueso del santo, pues parece que se forma una imagen de un rostro un tanto alargada, con la boca abierta. Pero se trata solo de eso, de un juego de contrastes. Aún así la hemos recreado en 3 dimensiones y queréis la apariencia, cuando menos es inquietante. Para esto el doctor forense don José Antonio Cabrera, que por cierto nos visita ahora en breves instantes, tendría un diagnóstico muy claro, paridolia, es decir, la posibilidad de ver elementos de nuestra imaginación, formar caras, formar anatomías incluso en las nubes, en una mancha, perfectamente explicable. Y ahora nosotros vamos a caminar entre tumbas. Desgraciadamente es un lugar, los cementerios, los camposantos, donde en ocasiones dicen que ocurren fenómenos extraños. Hemos querido conocer uno especialmente, con una zona llamada de las Ánimas Negras, que es popular en Málaga por los supuestos acontecimientos inquietantes que allí se producen. ¿Quieren conocerlo con nosotros? Vamos a caminar por ahí, por entre esos nichos, buscando el misterio, aquí en Cuarto Milenio. Hay un pasillito que queda entre unos nichos y unos pinos de 1,5 metros más o menos. Me quedo mirando y veo como la sombra de un niño, digamos de cintura para arriba. Si leemos entre líneas los viejos libros y tratados de parapsicología o de espiritismo, veremos una máxima que siempre se repite. Es lo que creían los antiguos expertos, que en los camposantos y en los cementerios no pasaba nada. Era como un lugar absolutamente tranquilo, donde las supuestas ánimas, espectros, si es que existen, pues no se manifestaban. Bueno, eso deberían contárselo a los
vigilantes de seguridad, por ejemplo, de un cementerio muy peculiar. Un cementerio que se encuentra en Málaga, donde se cuentan muchas historias, donde no sabemos qué parte de realidad y qué parte de ficción. Lo asombroso es que hay testimonios con nombres y apellidos, tanto en los vivos como en los muertos. Vamos a conocer la historia del cementerio de San Miguel. Miles de camposantos recorren nuestro país, ocultando bajo sus frías tumbas historias que el tiempo se llevó. Pero de vez en cuando, los huesos de sus moradores parecen revelarse trayendo hasta el mundo de los vivos inquietudes o mensajes que nos hacen pensar que la vida en el más allá es mucho más que una simple teoría. Cementerios como este, el de San Miguel en Málaga, en el que desde hace décadas no paran de sucederse fenómenos extraños, es un vivo ejemplo de que la frontera entre la vida y la muerte puede ser más sutil de lo que hasta ahora hemos imaginado. Cierta noche estaba mi compañero hablando con un compañero suyo de Sevilla, terminó la conversación, yo estaba al lado suyo y escuchamos claramente unos pasos que se acercaban a nosotros. Yo llevaba la linterna, enfoqué con la linterna hacia el pasillo por donde venían los pasos. Los pasos duraron unos 10-15 segundos hasta que se pararon delante nuestra y yo con la linterna alumbrando, por supuesto allí no se veía nada. Yo miré al compañero, el compañero me miró a mí, los dos blancos sin poder ni siquiera articular palabras, y cuando ya pudimos romper a hablar, vámonos, nos salimos del cementerio. Este lugar fue bendecido en 1810 y su suelo alberga los restos de algunas de las familias más ilustres de la Costa del Sol. En el año 1987, el Ayuntamiento de Málaga decretó la clausura del cementerio de San Miguel, dejando casi por completo abandonado el recinto. Por aquella época, varias lluvias torrenciales destrozaron diferentes zonas de nichos, sacando multitud de restos humanos al exterior. El aspecto desde entonces de algunas partes del Camposanto es realmente dantesco. Unos hechos que parece que han provocado que los muertos hablen desde el interior de sus tumbas. Que los sucesos paranormales comienzan aproximadamente en el año 85 y ya pues desde hace como 40 o 50 años la gente tiene la costumbre de ir a pedir cosas, de acercarse al panteón que conocen como el de las ánimas negras, que es nuestro Padre Jesús de Llagas y Columnas, y bueno, esa costumbre es antiquísima, ¿no? La gente va a pedir favores a las ánimas, lleva luego algún tipo de ofrenda, como pueden ser aceites o pueden ser también pues objetos para quemar, incluso rituales por medio de animales, de sacrificios de animales. Es una creencia antropológica muy curiosa, ¿no? y que la verdad es que es bastante más antigua que esa etapa de fenómenos paranormales. Uno de los testigos principales de los fenómenos extraños que se han dado en este lugar sagrado es el fraile fósor José Fernández. Su orden se dedica al cuidado de los cementerios, así como a asistir y ayudar en los entierros si ello fuera menester. Este hombre sencillo lleva más de 30 años caminando entre los nichos y los mausoleos de San Miguel. Él ha podido presenciar junto a otras personas hechos cuyo entendimiento sobrepasa las fronteras de la razón. Pues yo salí por el cementerio y conforme iba acercándome a un nicho, escuché una voz decir: mamá, mamá. Yo a lo primero me asusté un poco, pero luego pensé, como aquí hay muchos gatos, pues seguramente un gato. Pero conforme fui acercándose al nicho, vi que la voz salía del nicho y que una fotito que tenía el niño se iluminó y me habló y me dijo: me llamo Antoñito, he muerto de leucemia con 1 año y medio. Tiempo más tarde, la prensa se enteró de lo que le había sucedido al fraile, y el fervor popular entre la gente de Málaga hacia los difuntos de este cementerio hizo que fueran muchos los que llegaran hasta allí para hacer ofrendas en una tumba que para una buena parte de la ciudad sureña es milagrosa. En ella, según algunos testimonios, ocurren realmente hechos sobrenaturales.
También la gente va a colocar caramelos, cartones de leche. Los caramelos aparecen desenvueltos y con pequeñas marcas de dientes. Los cartones de leche o las botellas de agua se evaporan en cuestión de minutos, algo que no tiene ningún tipo de explicación. Y luego, quizás lo más curioso, muchos familiares que van a poner allí prendas de sus hijos enfermos para intentar que ese niño interceda en la enfermedad de su hijo, luego afirman que realmente se han sanado o que por lo menos han mejorado en su enfermedad. Pero no es solo en este nicho del cementerio de San Miguel en el que ocurren fenómenos paranormales. Los testimonios y los datos en otros lugares del mismo no son menos estremecedores. Es muy curioso porque decíamos que los grandes popes de la investigación parapsicológica aseguraban que en los camposantos, lugares tranquilos donde no pasa nada, pues realmente también a nivel de investigación ocurre lo mismo, es decir, que no había fenómenos que estudiar. Siempre se decantan más por las casas donde ha habido grandes pasiones, grandes crímenes. Los camposantos o cementerios son lugar aparte, demasiado tranquilos. Pero también hay otra constante que se repite, y es que en algunos lugares donde hay obras, donde hay reconstrucciones, donde los nichos se mueven repentinamente, la leyenda, la tradición y a veces los hechos demuestran que efectivamente se da paso al misterio. Así empezó esta historia. Juan G. Vallejo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? ¿Con unas obras o con una transformación del propio camposanto o con un accidente? Fue realmente un accidente, ya que fue una tromba de agua la que provoca el que se rompa una gran cantidad de nichos en este cementerio de San Miguel de Málaga, y a partir de ahí hay unos testimonios que son del padre Fosor José Fernández. El padre Fosor es un fraile que se dedica a cuidar los nichos y las tumbas, que dice que oye la voz de un niño que dice mamá dentro de uno de estos nichos que se ha roto por aquella tromba de agua. A partir de ahí la gente empieza a creer que esa tumba es milagrosa, que ese niño realmente, tal y como le había comentado al padre Fosor, podía hacer milagros, y aquello se convierte en un fenómeno social en Málaga que empieza a rellenar aquel nicho de objetos, de ofrendas que todavía hoy pueden verse. Por cierto, Juanje, ¿hay alguna información concreta sobre quién fue ese niño? ¿O se ha llegado a intentar investigar sobre precisamente ese muchacho? El niño, al parecer, sí que murió de anemia, que es justo lo que dice que él podría llegar a curar desde el cielo. Lo fundamental o lo más increíble, digamos, desde mi punto de vista de este cementerio de San Miguel, ya no sería el tema de los espectros, con nombre y apellidos, como estoy diciendo, que se ven ahí. Supuestos espectros. Sí, pero lo más increíble es que tenemos un lugar que es la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Llagas y Columnas, conocido como el lugar de las ánimas negras, las ánimas del purgatorio, que es un fenómeno muy curioso. ¿Por qué? Yo no conozco ningún cementerio, ni en España ni fuera de España, donde la gente vaya a rezar a las ánimas que están perdidas en el purgatorio, en el limbo, para que mediante esos rezos les hagan favores y puedan subir al cielo. Lo curioso es que en ese mismo lugar, este lugar donde están las ánimas negras, se dan este tipo de ritos donde la gente va a pedir cosas buenas y también rituales satánicos. O sea, en un mismo lugar tenemos rituales satánicos para que estas ánimas negras te ayuden a hacer el mal y rituales para que te hagan el bien. O sea, el cementerio de San Miguel es un conglomerado de gente que va a buscar cosas que creo que es algo que no se repite en ningún cementerio de España. Es único en toda España y posiblemente en todo el mundo. Curiosa esa doble cara de la moneda, un mismo hecho, un mismo factor, y cada uno, según cómo lo interprete, pues así actúa. Ánimas negras, un nombre que desde luego ya de por sí resulta inquietante. Vamos a descubrir esa tradición que desde luego analizamos sobre todo desde el punto de vista antropológico, porque sea lo que ocurra o lo que la gente cree, está ocurriendo, es decir, la gente va allí en peregrinación. Hemos visto esos juguetes, esos documentos, esos pequeños regalos, obsequios en una tumba. Es algo anormal, asombroso, distinto. Por eso lo investigamos. Vamos a conocer esa historia de las ánimas negras. Son sobre todo los guardias jurados que han trabajado en este camposanto por la noche los que se han enfrentado a episodios que provocarían auténtico terror en cualquiera que no fuera un profesional de la seguridad obligado a mantener el tipo. Y es que al reinar la oscuridad sobre estas tumbas, parece que en el cementerio de San Miguel se rompe la frontera entre el mundo de lo visible y lo invisible. Entré con el compañero pues la verdad que le costaba hacerlo. Yo debería haberme ido a mi casa, pero como yo sabía que él tenía dificultad en entrar solo y dar la ronda, digo, bueno, me quedé con él y para hacerlas los dos juntos y vaya, superar así un poquito. Bueno, pues al pasar entre el arco del primer patio grande hacia el segundo patio,
por donde se supone que está la tumba del famoso niño Antoñito. Giro la cabeza a la derecha, hay un pasillito que queda entre unos nichos y unos pinos de 1,5 metros más o menos. Me quedo mirando y veo como la sombra de un niño, digamos de cintura para arriba, lo que es la cabeza, los hombros, muy bien dibujado, cabezoncito, y veo como sale a 1,5 metros de mí y se aleja. Lo que más cuentan los vigilantes jurados es pues, que están allí en la garita haciendo guardia y oyen el ruido como si de una lápida cayese de alguno de los nichos al suelo y se rompiese con un estruendo muy grande. Entonces salen, comienzan a buscar esa lápida que se ha roto pero no aparece por ningún sitio. Y también les ha ocurrido que están haciendo algunas de las 4 rondas nocturnas que tienen que hacer por las calles del cementerio, vuelven a oír este ruido fuerte, como una lápida de mármol que se rompe, y cuando van no consiguen localizar ninguna lápida que se haya caído, ni ninguna piedra rota, ni ningún tipo de desperfecto. Uno de los hechos más impresionantes que ha sucedido entre estos viejos panteones ha sido la aparición a varios testigos de una mujer vestida de novia que deambulaba como un alma en pena, rozando con su mano derruidas lápidas. Le pregunté al vigilante y le dije, ¿tú has dejado pasar una novia? Dice, yo a esta hora, qué disparate. Entonces a la otra noche me acerqué, digo, niña, ¿tú qué haces aquí? Porque le veía pisoteando el ramo. Dice, estoy vengando la muerte de mi exnovio que me dejó en el altar. El novio a la semana siguiente falleció en accidente de coche y lo enterraron frente de ella. Entonces, claro, su espíritu vengativo salía, pues claro, después de 10 años de relación, esperar al momento que el sacerdote quiere casar a los dos, decir que no, eso es muy fuerte. Y la chica murió, le dio un infarto y murió en el mismo altar. En algunas ocasiones, las apariciones de espectros y fantasmas desafiando las tinieblas de la noche puede llegar a parecernos un simple episodio de mera sugestión. Pero algunas veces, los datos que más tarde se desprenden de diferentes investigaciones son estremecedores, corroborando que la casualidad hace imposible que los difuntos se manifiesten desde otro plano de la realidad con los mismos detalles que les acompañaron en vida. Esa misma muchacha se le ha aparecido muchas veces a algunos vigilantes de seguridad. Se ha visto que realmente es un ser espectral, que no es físico y que aparece por distintos lugares del cementerio. Claro, José Fernández no podía documentarse sobre esa realidad porque hace falta estar muchas horas en archivo. Eso sí lo hice yo y comprobé que realmente la leyenda de que esa novia había muerto en el altar porque su novio la dejó plantada resultó ser totalmente real. O sea, yo en esos documentos antiguos descubro por una parte la esquela, donde se dice que murió en el año 1928, si mal no recuerdo, y que falleció de granulia pulmonar. Yo cuando leo eso digo, bueno, aquí me han engañado, esto es una leyenda porque granulia pulmonar suena a enfermedad del pulmón. Pues busco en documentos antiguos, en libros sobre todo franceses de hace pues como un par de siglos, y se hablaba de la granulia pulmonar como el mal de amores, o sea, como una enfermedad que de alguna forma empieza a causarte depresión, que te invita cada vez a comer menos, a tener problemas respiratorios, a tener problemas también del corazón y que finalmente tienes un fallo orgánico y mueres. Nadie podía saber que aquella mujer vestida de novia murió realmente de mal de amores. Una enfermedad tipificada antiguamente como una depresión causada por un desengaño que le sucedió antes de subir al altar. Pero el caso es que su espectro apareció justo delante de su tumba, como si su martirio hubiera traspasado las fronteras del más allá. Quizás revelada, como otras almas en pena del cementerio de San Miguel, ante el abandono que sufre este camposanto, donde los muertos parecen rebelarse ante aquellos que quieren despertarlos de su eterno descanso. Nuestra literatura y grandísimas obras que la componen a lo largo de los últimos siglos están llenas de historias, de referencias, de noches lúgubres, nunca mejor dicho, donde la protagonista es el espectro, el alma, llámenlo como quieran, de una mujer que ha sufrido mal de amores. Parece que es algo, una especie de recurrente que gustaba mucho en la novela romántica, pero a veces los documentos nos demuestran que quizá puede haber algo más. Juan Vallejo. Efectivamente, el mal de amores era la granulia pulmonar y era una depresión en la que entraba cualquier persona por un tema amoroso que había sido, digamos, infructuoso en su vida y llegaba a morir de una depresión. Y se le conocía como granulia pulmonar por la depresión y la respiración que sufría la persona cuando iba a morir.
Entonces es una investigación que hace el escritor José Manuel Frías, donde bueno, la gente ve un espectro, este padre Fosol, como hemos dicho, y otros guardias jurados y otra gente ve el espectro de una novia. Realmente Carolina R.G., repito, no digo los apellidos para que la familia no se sienta ofendida, muere de granulia pulmonar, que es algo que puede comprobar el escritor José Manuel Frías. Y bueno, para mí la casualidad en este caso no existe, o sea, este supuesto espectro murió de mal de amores, de esa depresión, porque la dejaron plantada en un altar, como se pudo comprobar a través de ciertas esquelas y de ciertos documentos. Ahí está, antropología viva, desde luego, antropología en formación, seguro. Hechos paranormales, a ustedes les corresponde opinar. Gracias por tu trabajo, compañero. Muchas gracias, Iker. Y nosotros vamos a viajar a otros lugares donde también ocurren estas cosas, y lugares fúnebres, lugares terroríficos. Les recuerdo que en unos minutos vamos a conocer la Casa de los Horrores, podríamos llamarla así. Amityville, en Nueva York. Sus ventanas, su tejado, su embarcadero se ha convertido ya en un icono del misterio. Ocurrieron muchas cosas, incluso una familia solo aguantó 28 días, dejándolo todo tal y como estaba, huyendo de aquellas voces, de aquel terror. Un caso muy estudiado, un caso polémico, un caso que de verdad pone los pelos de punta. Pero como les decía, antes queremos que recorran con nosotros unos inmensos pasadizos que están en el subsuelo de la Ciudad de la Luz, bajo París. Hay un lugar de verdad tenebroso que no sale en muchos folletos turísticos. Dicen que 3 o 4 millones de personas yacen ahí. Y allí ocurren cosas raras, cosas extrañas. También tradición o hechos reales. Vamos a descubrirlos. Aquí en Cuarto Milenio vamos a caminar por las entrañas del laberinto de la muerte, en París. Les aseguro que es algo que impresiona y que no se olvida con facilidad. Es, nunca mejor dicho, la sombra de la Ciudad de la Luz. Debajo de París, kilómetros enteros, pasadizos, calaveras, huesos, fémures. Un mundo aparte, un mundo que evidentemente causaba cierto temor. Avanzar por él es darse cuenta de que un día uno será como esas figuras que están ahí observándonos, con cuencas vacías, cada uno con su historia, gente que amó, gente que soñó, gente que sufrió y que está ahora ahí, formando parte de inmensas paredes. Pero quizá lo que más se quedó en mi memoria es ir avanzando por una de ellas en plena oscuridad, con goteras, en ese mundo un tanto insalubre de las catacumbas de París, y de repente ver una pequeña inscripción. Me acerqué y vi que aquello era una especie de anhelo o una especie de, quién sabe si inquietante premonición. Decía algo así como: y al sonar de la trompeta, los muertos resucitarán. Leer eso en ese lugar, les aseguro que no se olvida. Y de este lugar tan extraño también podría hablarnos perfectamente Carmen Porter, porque estaba allí también. Estuvimos allí, estuvimos viendo esa inscripción que acabas de mencionar y otras, que aquel que vaya a las catacumbas de París, que están justamente en el centro de la ciudad, pues tiene que tener un poco de valentía para entrar en ellas, porque ya la inscripción que nos recibe es un tanto macabra. Aquí comienza el imperio de la muerte, y es cierto, porque bajo este París de la luz se esconde una ciudad macabra, una ciudad oscura, llena de nada más y nada menos que de los restos de 6 millones de franceses. Al final, yo decía 3 o 4, son 6 millones. 6 millones de franceses trasladados desde muchos cementerios de París son llevados hasta estas catacumbas porque estaban llenos de cadáveres en la época de 1786, que es cuando se decide trasladarlo a estas cuevas que estaban excavadas desde la época franco-romana. O sea, quiere decir, Carmen, que como ocurre en otras ocasiones, los lugares fúnebres tienen un conocimiento muy especial, no están ahí porque sí, diferentes culturas se van solapando y eligen el mismo sitio por algo. Efectivamente, y en este caso, ya que tenían los huecos hechos y eran más de 300 kilómetros excavados que no eran utilizados para nada, las autoridades francesas deciden llevar allí los huesos, al principio nada más que del cementerio de los Inocentes, pero luego se empiezan a incorporar de los demás cementerios. Se hace una verdadera galería de huesos y como ya no sabían qué hacer con tantos, pues empiezan a ponerlos a
amontonarlos unos encima de otros y así a construir una especie de muralla, Iker. Una muralla que, como decimos, es que no se puede olvidar, con esas inscripciones como dando lugar a lo extraño, casi a lo esotérico. Es más, hay un altar, hay un lugar donde se oficiaban misas. ¿Se imaginan una misa bajo tierra, a varios cientos de metros bajo tierra, en oscuridad total y rodeada de miles, de millones de calaveras que miran? Eso ocurría. Eso ocurría, y además era tétrico ver cómo por las calles parisinas rondaba el carro de la muerte. Y es que desde los cementerios eran trasladados en carros, sobre todo por las noches, para que estuviera oculto a la vista de esas personas de alta alcurnia, muchas veces, que iban a los teatros, a las representaciones que había en la época, y se cruzaban con carros llenos de muerte, llenos de huesos, muchos de ellos pestilentes, porque era una época donde había muchas enfermedades mortales y claro, tenían que tapar de alguna forma todo eso. Además, se da la circunstancia, Carmen, de que la peste agregaba a los cadáveres de una especie de pátina especial, espectral, distinta, es decir, eran cadáveres que no debían ser vistos, que demostraban que el mal que estaba ahí vagando pues se había cebado en el cuerpo humano, y entonces siempre eran ocultos, apartados. Efectivamente, siempre eran apartados, y también de ahí surgen muchas de las historias, de las leyendas de aparecidos, de supuestos espectros que comienzan a circular por la sociedad parisina de la época, aunque algunos la relacionaban con los festivales, con las grandes fiestas que Carlos X realizaba en esos pasadizos de la muerte, donde estaba lleno de calaveras. ¿Fiestas? Pues ahí, sí, iluminadas con antorchas. Llevaba a sus camareros, a sus músicos, y ahí recibía a las personalidades más relevantes para mostrarles pues el otro lado de París, el lado más oculto. Desde luego que aquí cobra realidad, Carmen, el famoso tema reproducido en todo el arte de todos los tiempos de la danza macabra, nunca mejor dicho. Y además varios elementos, varias tragedias, varios hundimientos, varias paredes de calaveras que cayeron y mataron a gente, y que claro, fueron sumando grados de misterio, ¿no? Y no solamente tragedias, hasta hace bien poco las catacumbas de París estuvieron cerradas al público precisamente porque había personas que utilizaban estos pasadizos, incluso los cadáveres que en ellos están de alguna forma enterrados o expuestos, para realizar rituales de corte satánico. La policía francesa lo que hace es cerrarlo. Estamos hablando de más de 300 kilómetros. Es que pensé que te había escuchado mal. Dices 300 kilómetros. Efectivamente, 300 kilómetros llenos de huesos. Mires por donde mires, está llenos pues de fémures, de calaveras. Hay de todo tipo, además amontonados unos sobre otros, lo que va haciendo un pasadizo, una cueva ósea. Pues ahí se realizaban también otro tipo de rituales. No estas fiestas de las que hablábamos antes de Carlos X, sino que la gente ya más en la actualidad, hace unos años, la policía tuvo que cerrar estos túneles, estas galerías, porque se practicaban rituales satánicos y misas negras. Hablabas antes de un altar, estuvimos delante de él, viendo las inscripciones donde en teoría se tenían que realizar misas por todas aquellas personas fallecidas y llevadas desde todos los cementerios de París, pero se utilizaba para otro tipo de cosas. Se encontraron restos de animales degollados, velas y todo el tipo de parafernalia que se utiliza en una misa negra, incluso hostias consagradas que anteriormente habían sido robadas de algunas de las iglesias más importantes de París. Pues yo creo que esta historia, este lugar que hemos querido conocer con ustedes, paso a paso, representa perfectamente lo que es la realidad, la ciudad de la luz y las sombras abajo, solamente siempre presentes. Un consejo, Iker, para todo aquel que decida visitarlas. Hay una dama vestida de blanco, que suele salir al paso de aquel que se queda rezagado en alguna de las galerías. Si usted se la encuentra por esos recintos, no hable con ella, porque dice la leyenda que si tú entablas una conversación con esa dama de la muerte, no pasará el año sin que fallezcas. Caramba, desde luego mal lugar para las tradiciones y leyendas lóbregas como esta. En ese epicentro del mundo óseo debajo de París debe ser un impacto fuerte ver algo extraño, aunque tenga explicación. Son imágenes que, se lo dije, se quedan en la retina común de todos nosotros. Imágenes inolvidables. Existen casas marcadas. Es un hecho absolutamente demostrable y que bien conocen los expertos policiales. Son viviendas donde antaño hubo crímenes, actos sangrientos, y que luego no quieren nadie volver a habitar. Permanecen solitarias, como guardando su gran secreto.
En España tenemos varios casos, pero quizá ninguno tan sobresaliente como el que ocurrió en Amityville, Nueva York. Allí hay un lugar que para el pueblo norteamericano es símbolo de misterio, de terror con mayúsculas. Esta es la fachada. Fíjese bien, por favor, en las dos cristaleras de la última planta. Al parecer, según cuentan, durante muchos años allí quedaron varios juguetes de niños, muñecas, trenes, coches. Fueron acumulando polvo, porque ni siquiera los últimos dueños, la familia Lutz, quiso volver a recogerlos. Quedó todo intacto, como en la última noche. Solo aguantaron, por cierto, 28 días allí dentro. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué esa histeria? ¿Por qué ese pánico? ¿Qué hechos ocurrieron allí dentro? Parece ser que la historia tiene un inicio anterior. Todo comienza la noche del 13 al 14 de noviembre de 1974. Es cuando unas misteriosas voces, para algunos diabólicas, se hacen presentes. Hay quien indicó que era el auténtico dueño de esa casa. Todo empieza en una hora que es importante. Quédense con ella, las 3:15 de la madrugada. Amityville, Nueva York. Aquella noche, en aquella casa maldita. Ronald llevaba meses escuchando esa voz en su cabeza. Mátalos, acaba con todos, la casa es mía. La relación con su padre era cada vez más tensa. El joven tenía claro que iba a obedecer a ese ente que le dominaba y a llevar a cabo el sangriento plan que tanto tiempo llevaba urdiendo. Esa noche Ronald administró narcóticos en la cena de su familia. Al estar sin conocimiento, se evitarían escenas de gritos y pánico. Cuando las drogas surtieron efecto, subió a sus padres y hermanos uno a uno a las habitaciones. Colocó los cuerpos boca abajo con la cabeza apoyada en los brazos cruzados. Aquella voz no dejaba de atormentarle. Mátalos a todos. Una vez preparado el dantesco ritual, comenzó a hacer aquello que tantas veces se había imaginado: cargar la escopeta. El momento había llegado. El joven se encaminó a la habitación de sus padres, encañonó a su progenitor y descargó tanta ira acumulada contra él. Hizo lo propio con su madre. Se dirigió a la habitación de sus hermanos. A Ronald le tembló el pulso. Ellos no tenían la culpa, pensó. El muchacho tragó saliva y apretó el gatillo, hasta acabar con todos sus hermanos. Mátalos, Ronald. No merecen vivir. Primer acto de sangre en la casa maldita de Amityville, exactamente a las 3:15 de la madrugada. Carlos Cala es el primer periodista español que dedica una obra monográfica con todos los hechos reales y novelada a esta historia. Aquella casa maldita en Amityville. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Tenemos un primer protagonista de esta historia, Ronald DiFeo, un hombre que va habitación por habitación dejando un reguero de sangre, y vamos a poder ver, también les pido disculpas en este caso, pero es el informe policial, los hechos reales, habitación por habitación, Carlos, dejando un reguero de sangre en esa casa. Este fue el primer asesinato. Esos son los padres de Ronald, están en sus camas, y fue a los primeros a los que mató. Después iría habitación por habitación, haciendo lo mismo con sus dos hermanos y sus dos hermanas. Solo a las mujeres las cubrió con una manta. Es muy curioso que moviese los cuerpos, y esto llamó muchísimo la atención a la policía, y de hecho fue una de las cosas que llevó a la policía a pensar en lo extraño de este caso, de este asesinato. ¿Se sabe por qué lo hizo, Carlos? No se sabe, no se sabe. El misterio de esta historia, uno de los misterios es ese precisamente. Es una historia que está rodeada de misterios desde hace 3 décadas, y yo creo que va a seguir siendo igual de misteriosa para siempre, porque yo creo que nunca se va a conocer la verdad de lo que allí ocurrió. Ronald está en la cárcel, él no puede contar nada porque las leyes del estado de Nueva York le prohíben sacar beneficios económicos de lo que pasó o de lo que él hizo. Se supone que lo que hizo lo contó en el juicio, y el juicio ha dejado muchísimas lagunas. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Quién le gobernaba? ¿Qué son esas voces? ¿Qué pasaba en esa casa? Había una habitación roja, y empezamos a desvelar parte del misterio, oculto, una especie de lugar extraño que luego descubren las autoridades
donde pasaban cosas, ¿no, Carlos? Había una habitación secreta, una habitación que no constaba en ningún plano, en los planos de la casa. Y esta habitación la descubre Kathy Lutz, que es la familia que compra la casa al año siguiente de los asesinatos. Es la familia que vivió allí 28 días y que después tuvo que salir corriendo, huyendo, dejándolo todo dentro, todas sus pertenencias, marchándose simplemente con lo puesto, porque si no era así, ellos iban a quedar para siempre en esa casa, porque lo que les estaba ocurriendo era pues una amenaza para sus propias vidas. Luego vamos a contar los hechos que vivieron los Lutz. 28 días, la casa de sus sueños se convirtió en casa de pesadillas. ¿Pero qué era esa habitación entonces? Pues esa habitación la descubrió, como digo, Kathy Lutz, que es la esposa de George, fue el matrimonio de la familia que compró la casa después, un año después de los asesinatos. Estaba guardando la compra en la alacena del sótano y de pronto empujó, sin darse cuenta, empujó la pared del fondo de la alacena y esta cedió un poco, era como una pared de madera, de panel, cedió un poco y empujando, tampoco tuvo que hacer demasiado esfuerzo, cedió del todo la pared y vio que detrás había un cuartito pequeño, como de 1 metro por 2 más o menos, totalmente pintado de rojo, que desprendía un olor nauseabundo y que, bueno, pues como digo, no constaba en ningún sitio, nadie les había informado que ahí hubiese un cuartito de esas características, ¿no? Lo volvieron a cerrar, pero ellos consultaron información sobre la casa y sobre ese cuartito y en ningún sitio aparecía información. No se sabe qué significaba ese cuartito. Se habla de una historia antigua que poco a poco empiezan a indagar los investigadores después del crimen, una historia igualmente espantosa. Ese pudo ser un lugar de dolor, esa casa, ese lugar desde siempre, Carlos. Sí, así es. En esa casa los Lutz, cuando iniciaron la investigación por todas las cosas que les estaban ocurriendo, lo primero que hicieron fue acudir a los archivos de historia de la ciudad y también, pues, lógicamente, a conocer más datos sobre la parcela donde estaba situada su casa, ¿no? Y descubrieron que en ese sitio, en esa misma parcela, no en el lugar exacto de la casa, pero sí en esa misma parcela, se había construido hacía muchísimos años, siglos, un sanatorio para indios. Un sanatorio, sí, pero un sanatorio con lo que eso significaba en esa época. Un sanatorio ahora mismo es un lugar donde va la gente a curarse. Bueno, pues un sanatorio en aquella época no iba la gente a curarse, iba a dejarlas morir. Entonces eran los casos ya que se dejaban por imposibles y los internaban o los recluían ahí en ese sitio y los dejaban morir. También hay otra historia misteriosa relacionada con esta casa, que años después un hechicero, un brujo que había sido expulsado, lo habían echado de su ciudad de Salem, una ciudad que, bueno, pues todo el mundo conoce por su relación con la brujería y los procesos que hubo, incluso de 19 mujeres que murieron en la hoguera acusadas de brujería. Pues hubo un hechicero que vino de Salem y vino aquí precisamente a esta parcela, vivió en una casa que estaba situada muy cerca de donde está el 112 de Ocean Avenue y luego murió y fue enterrado ahí, en esa parcela. O sea, tenemos un viejo brujo que participó en los actos de Salem, tenemos un auténtico mortuorio, un lugar donde los antiguos indios que vivían allí se dejaban morir, y tenemos un cuarto rojo que algunos dicen que directamente se unía con un viejo pozo donde muchos de estos indios fallecían o pasaban sus últimos estertores. Todo es en ese lugar. Bien, llegados a este punto tenemos un crimen múltiple, un crimen que espantó a la tranquila comunidad de Amityville, un muchacho que dice que oye voces del demonio que le dice que mate a sus congéneres, a sus convecinos, a su propia sangre de su sangre, pero después pasa algo más. Ronald DeFeo, evidentemente, es encarcelado, allí pasa el tiempo y una joven familia con varios niños que tenía grandes esperanzas, y curiosamente grandes esperanzas es el cartelito que aún colgaba solitario que puso la primera familia cuando llegaron los Lutz y que no se cumplieron, por supuesto, pues llegan ahí diciendo, caramba, qué embarcadero, qué casa más bonita, qué bajo precio. Y así empezó la segunda parte de la historia, Carlos. Ahí comienza efectivamente la historia del misterio, los 28 días de maldición que tuvieron que sufrir esa familia de 5 miembros, el matrimonio Lutz y sus 3 hijos, cuando se marcharon a vivir al 112 de Ocean Avenue. Porque ellos, Carlos, es importante, ¿conocen la historia de los crímenes antes o cuando están ya viviendo? No, ellos cuando van a comprar la casa, la responsable de la inmobiliaria, de la agencia inmobiliaria, ellos le preguntan que, bueno, pues que les llama la atención
concluyen que una casa tan espectacular como vemos, ¿no?, aquí en esta foto, tan espectacular, con una parcela tan impresionante, con embarcadero, un embarcadero, su garaje, piscina, que no se ve pero la piscina está detrás de la casa, en fin, una parcela tan impresionante, pues fuese tan barata, ¿no? Le preguntaron a la responsable de la inmobiliaria y esta les tuvo que admitir que esta fue la casa donde un año antes habían producido los 6 asesinatos de los de Feo. Y les da igual, y la compran. Sí, les da igual, porque ellos le dicen a la de la inmobiliaria que no creen en fantasmas y que, bueno, pues que es la casa de sus sueños y que nada va a estropear esos sueños, y además tan barata, pues deciden irse a vivir. Y podemos hacer, Carlos, una rápida crónica a nivel periodístico, como tú has hecho con mucho más detalle en tu libro, de qué pasa en esos 28 días, cómo empiezan a variar las vidas para convertirse en una pesadilla de ese matrimonio con 3 hijos ahí dentro. Pues la pesadilla va increciendo, o sea, hasta el último día, el día 28, que es que ya no pueden más y tienen que salir de la casa porque si no la casa se los traga. Hasta ese día pues va, como digo, aumentando día tras día las cosas, los fenómenos extraños que les van ocurriendo. Lo primero que ellos notan al entrar en la casa es un frío terrible, un frío que incluso con la caldera funcionando bien y a tope, no hay ningún problema en la caldera, el frío no se les iba, sobre todo al marido, a George. Se pasaba el día entero partiendo leña, cortando leña y echándola a la chimenea. Y empezó a dejarse un aspecto desaliñado, como si algo estuviera apoderándose de él, dicen las crónicas, ¿no? Efectivamente, empezó a dejar su aspecto, empezó incluso a dejar de ir a trabajar. Se pasaba el día entero metido en casa delante de la chimenea porque decía que era insoportable para él el frío que estaba sufriendo. Una cosa muy importante y muy curiosa de toda esta historia es que George se despertaba todas las noches, a las 3:15 de la madrugada. Y siempre a las 3:15, siempre en esas cifras que se veían digitalmente en el reloj de noche de la mesilla de esa habitación de los antiguos crímenes, empiezan a pasar cosas como ¿cuáles, Carlos? Pues todas las noches a las 3:15 George se levanta y sale de la casa, algo le atrae, algo le llama desde el embarcadero y él va al embarcadero a ver qué ocurre, a ver qué pasa por allí, y cuando llega pues lógicamente descubre que no pasa nada. Una de esas noches también observa cómo la puerta de entrada de la casa, la puerta principal, había sido arrancada de cuajo, pero arrancada desde dentro, o sea, no empujando desde fuera, sino como si alguien hubiese tirado de ella con tal fuerza que la hubiese dejado desde dentro colgando de las bisagras. Otra noche también, cuando va al embarcadero y regresa, de pronto descubre una cosa que le deja la sangre helada en las venas. Es que no puede ser de otra forma. En la ventana de la habitación de su hija pequeña, Melissa, descubre a su hija mirándolo fijamente y detrás de ella la cabeza de un cerdo, los dos mirándolo fijamente. Claro, él se asusta y sube rápidamente a la habitación de su hija y comprueba que su hija está acostada en la cama y que no hay nadie más en la habitación. Entonces todo esto son historias que van ocurriendo a lo largo de esos días, que van pues alertando a la familia de que algo raro está pasando. Algo raro estaba pasando, y otro de los elementos, esa escena de la niña desde la ventana despierta con alguien detrás, para un padre imagino que es demasiado fuerte, tan fuerte como que la mujer, en algunas estancias cercanas a ese pequeño cuarto que luego descubrirán, empieza a escuchar unas voces que solo repiten váyanse de aquí, pero voces que pudo llegar a escuchar el sacerdote, el padre Mancuso de aquella comunidad de Amityville, que son requeridos sus servicios, se desplaza a la casa de Amityville y él confiesa con nombres y apellidos que escucha esas voces. Efectivamente, eso fue el primer día que se fueron a vivir a la casa, que se trasladaron el día de la mudanza. Ellos habían discutido antes sobre la necesidad o no de bendecir la casa, sobre todo teniendo en cuenta lo que había ocurrido un año antes, y pues cuando fue a bendecir la habitación escuchó una voz que le dijo claramente fuera de aquí, y una voz que además con tal insistencia le decía fuera de aquí que él no sabía de dónde provenía. Escuchaba ruidos, voces, pasos sobre su cabeza cuando en la casa no había nadie todavía, porque estaban realizando la mudanza en la planta baja y los pasos se escuchaban en la parte de arriba. Decidió al final hacer una bendición rápida de la casa y marcharse lo antes posible, y de hecho el sacerdote nunca más volvió a la casa, y el matrimonio Lutz sí que le pidió en muchas ocasiones que volviera, por favor, que les echara una mano, que volviese de nuevo a bendecir la casa por todo lo que les estaba pasando, pero nunca pudo volver, porque el sacerdote desde ese momento enfermó de tal manera que no podía levantarse de su cama, no podía salir de su casa, y cuando intentaba hablar con la familia por teléfono,
se cortaba la comunicación, algo ocurría siempre que no les impedía ponerse en contacto el uno con el otro. Y en las noches sucesivas, en ese diario dramático de 28 noches en la casa de Amityville, llegando ya al final de esta especie de larga prueba que minó a toda esa familia, ese individuo, ese animal, ese ser negruzco que algunos, la propia niña dibujaba una y otra vez en dibujos que son muy gráficos, parecía un cerdo o un animal elevado sobre dos patas, y lo veían los niños en ciertas estancias, mirándoles fijamente. ¿Cómo acaba esto? La noche antes de ese día 28, a las 3:15 de la madrugada, se despierta George Lutz, un hombre que con su mujer no creía en fantasmas. Se gira para ver a su propia esposa, nota algo raro, como siempre es ahora, ya tenían temor a esos dígitos en el reloj, y ve a su mujer, pero de una forma distinta, ¿no? Sí, su mujer había envejecido y parecía como que tenía 90 años, le habían salido las arrugas, en fin, era como una señora de 90 años que se levantaba sonámbula de la cama y que caminaba de un sitio para otro. Hay que decir que ellos, a lo largo de estos 28 días, fueron acotando en la casa sus lugares de residencia, o sea, ellos, había zonas que ya no visitaban. No pasaban por ellas. Efectivamente, ellos, como ocurrían cosas tan extrañas en todas las habitaciones, pues toda la familia dormía en una misma habitación, en la habitación del matrimonio, todos juntos en esa habitación, y esa última noche que comentas, George descubre que su mujer se levanta, está, pues va sonámbula hasta la puerta. Con el pelo lacio, blanco, las arrugas en la cara. Y el perro, porque el perro se lo llevaron también a la casa para que les protegiera un poco, ¿no? Por si de aquella cosa extraña que ellos no sabían qué era, y el perro le impidió salir de la habitación, y entonces cayó y regresó de nuevo a la cama. En fin, esa misma noche las ventanas de la casa todas se abrieron, hacía una noche malísima, llovía muchísimo, el agua entraba por todas partes, era ya como una situación tan caótica que ya no podían aguantar más, y de pronto fue cuando el hijo el mayor, Christopher, el hijo mayor del matrimonio, llama la atención de su padre y le dice: papá, ahí hay algo en la escalera. Entonces el padre, ¿cómo que hay algo? Se asoma, se acerca a la escalera y efectivamente, bajando del sótano, había una figura encapuchada que bajaba lentamente desde la guardilla, por la escalera hasta la planta intermedia, que es donde estaba la habitación de ellos, y solo les dio tiempo a salir corriendo de allí y a marcharse de la casa y... para no volver. Y eso, ya no aparecer nunca más, porque ya no volvieron. Ni siquiera volvieron. Ellos autorizaron después un estudio parapsicológico de la vivienda para investigar qué fuerzas, si es que había fuerzas o no. Y ni siquiera volvieron a abrirles la puerta a ellos, ni siquiera volvieron a recoger sus cosas, no volvieron a pisar la casa de... Cogieron el coche, se marcharon, la familia Lutz. Dejaron los juguetes, dejaron las maletas, dejaron los platos sobre la mesa, esa misma mesa que había asistido a la escena de cómo un joven, un año antes, había acabado con todos los miembros de su familia. Allí sigue la casa, 112 Ocean Avenue. Nadie quiere habitarla, desde luego. 3:15 de la madrugada, algo ocurría. Las voces, ese muchacho asesino que decía que alguien le obligaba a actuar, ese cuarto, ese lugar mortuorio para los indios, ese animal o cerdo negruzco que miraba detrás de la niña, esa figura encapuchada, tantas y tantas cosas. Solo unas cuantas hemos contado, las demás se ocultan en este libro, Aquella casa maldita en Amityville, una investigación periodística novelada también por un hombre que afortunadamente se ha obsesionado, en el buen sentido de la palabra, con esta historia de terror real y ha intentado sacar todas las incógnitas para mostrarlas. Carlos, compañero, como siempre, muchísima suerte con el libro, nos has dejado un poquito escalofriados, ahora comprendemos por qué esas ventanas siguen siendo símbolo del terror. Muchas gracias, compañero. Gracias. Mucha suerte.